Bien, buenas tardes a todos. Eh, Muy buenas tardes, sean José bienvenidos a Ramón, ¿me este espacio escucha? de conferencia. Sí, ingeniera, ¿me escucha usted? ¿Me escuchan? Perfecto. Ok. No, perfecto. Yo también. Sí, ingeniera, sí se le escucha muy bien. Bien, buenas tardes. Sean bienvenidos a este espacio de conferencia Separación enantiomérica de fungicidas quirales por cromatografía de fluidos supercríticos por parte de la vinculación Universidad-Sociedad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un placer contar con su presencia. Y por supuesto, contar con la presencia de nuestro invitado, quien será nuestro conferencista esta tarde. Gracias por acompañarnos y a continuación le cedo la palabra a nuestro coordinador, a la ingeniera Guadalupe Núñez, quien nos dará unas palabras de inicio. Buenas tardes a todos y a todos. Agradecer sobre todo a Dios porque todos los que estamos ahorita, pues virtualmente, que vamos a escuchar toda esta conferencia, pues estamos muy bien de salud. Luego, agradecer a nuestro invitado, el ingeniero Luis Carlos Morán Alarcón, y que va a hablar de un tema que es para todos nosotros de mucha importancia, porque muchas cosas todavía no las conocemos o no las hemos aprendido. Igualmente a los participantes por estar siempre virtualmente y que siempre están pendientes de nuestras conferencias. Igualmente a nuestro señor decano que permite este tipo de actividades y que eh, también él propicia estos espacios. Igualmente al equipo técnico por siempre estar apoyando todo lo que es la coordinación de vinculación de la Facultad de Ingeniería. Gracias a todos, gracias ingeniero. Entonces ahí cuando José Ramón lo indique, usted va a poder empezar. Gracias, ingeniero Luis Carlos. Muchísimas gracias, ingeniera. Bien, entonces, primero antes de comenzar, vamos a dar algunas indicaciones. Si tienen preguntas en el transcurso de la conferencia, pueden hacerlas en el chat y al finalizar la conferencia, pues vamos a dedicar un par de minutos para responderlas. También se les recuerda de que no hay un enlace de inscripción, la inscripción ya está dada. Perdón, un enlace de asistencia. La asistencia ya se cuenta, ¿verdad? Con el enlace de inscripción que llenaron previamente a asistir a esta conferencia. A continuación se presentará nuestro conferencista invitado que nos acompaña el día de hoy. Nuestro conferencista de hoy es el máster en ciencias Luis Carlos Morán Alarcón. Él es ingeniero químico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, de El Salvador, con máster en técnicas avanzadas en química, análisis y control de calidad de químicos por la Universidad de Valladolid en España. También es docente de tiempo completo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, impartiendo las asignaturas del Laboratorio de Análisis Químico, Química Orgánica, Química General, Cinética Química y Control de Calidad de Alimentos. Además, ha realizado diversas innovaciones en el área de laboratorios e implementación de nuevas prácticas de laboratorio. Asimismo, cuenta con 5 años de experiencia en el análisis de laboratorio en temas de alimentos, aguas y suelos. También ha desarrollado diversas investigaciones en el área del perfil de ácidos grasos en aceite, cromatografía de fluidos supercríticos como medio para la separación de fungicidas quirales, estudio de cianobacterias y síntesis de zeolitas y otras más. Recientemente su línea de investigación son compuestos bioactivos y derivados fitoquímicos de las plantas. Ingeniero, es para nosotros un honor tenerlo con nosotros y le cedo la palabra. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias, ingeniera María Guadalupe. Es un placer para mí estar con ustedes esta tarde compartiendo este tema. Un poco de introducción. Este tema fue el desarrollo de una investigación. Esta investigación se realizó para mi tesis de final de máster en la Universidad de Valladolid, en España. Y bueno, es un poco compartir la experiencia de lo que es esto de todos estos términos que suenan complicados a la primera, pero a la vez, cuando ya uno lo va explicando y lo va entendiendo, es mucho más fácil. Pues bueno, un gusto y bueno, iniciar un poco lo que voy a tratar el día de ahora. Es una introducción, el planteamiento de la investigación como tal,
vamos a repasar un par de conceptos que son importantes, que quizás para algunos sean mucho más comprensibles, que ya nos acordemos, para otros pueden ser desconocidos. Un poco los objetivos de la investigación. La parte experimental la voy a dividir entre los fungicidas que hemos estudiado y sus características, las fases estacionarias y el equipo que utilizamos, y la metodología base de que se ocupó en la parte experimental. Los resultados, vamos a evaluar las variables cromatográficas, qué resultados obtuvimos para la columna Chiral OD, la columna Lux celulose 2 y cómo hace la influencia de la temperatura en esas separaciones chiral. Y por último, hablaré un poco de las conclusiones de esta investigación. Solo confirmar, ¿se oye bien, José Ramón? ¿Todo? Sí, ingeniero, sí se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a retomar un poco la previa como una clase tradicional. Recordemos qué es quiralidad. La quiralidad es una propiedad de los compuestos químicos en la cual nos dice que dos moléculas son imágenes especulares. Todos tenemos imágenes especulares como tal, pero estas no se superponen. Un poco resumiendo, es como que yo tengo este caracol. Yo pongo un espejo en medio y si yo estoy viendo lo mismo que de un lado o del otro. O sea, son imágenes especulares. Lo único que si yo las superpongo como tal, no veo en ningún momento que vayan a ser iguales. ¿Sí? Como curiosidad, hay una sola cosa en la existencia, bueno, no sé si en existencia porque creo que no existe, que no tiene imagen especular. Y esa es Drácula. Drácula no posee imagen especular. Él se ve en el espejo, no se logra ver. Se ve todo lo que sucede alrededor de él, pero él no tiene imagen especular. Otro ejemplo de esto y de qué sería de un objeto quiral es nuestras manos. Si nosotros ponemos una mano enfrente de la otra, lo que vamos a observar que esto veo lo mismo del otro lado. Si fue aquí en medio estuviera un espejo. Si yo las pongo así y las superpongo, aunque le dé vuelta, jamás se van a hacer iguales. Nunca van a estar en el mismo lado de la cara, el dedo pulgar no va a estar en el mismo lado, por lo tanto, eso se convierte en una molécula quiral. Son estas moléculas que si yo las miro enfrente a un espejo, tienen imágenes especulares y si yo las superpongo, no son superponibles. A cada una de estas moléculas, de las que estuvieran en cada lado del espejo, las conocemos como un enantiómero. La mano derecha sería un enantiómero de la mano izquierda. Aquí nos recuerda un poco química orgánica. Estas moléculas químicas se tienen un nombre, se nombran de una forma determinada, con el nombre IUPAC, con lo que se caracteriza, pero se antepone la palabra R o S. Esto hay reglas, no voy a profundizar en ellas, hay que hacer una jerarquización, ponerle un número a cada uno de los sustituyentes de ese carbono que tiene 4 sustituyentes y dependiendo cómo se dé el giro, si es con las agujas de reloj va a ser un enantiómetro R de rectus y si va contra las agujas del reloj es un enantiómero S de Cinester. Esto un poco para ponernos en contexto. Otro de los conceptos que quiero retomar es el de pesticida. Todos hemos escuchado un pesticida y lo único que se nos ocurre en la cabeza es que voy a matar a algo y principalmente insectos. Pero realmente un pesticida es cualquier sustancia pura mezcla que me ayude a prevenir, destruir o controlar una plaga en específico. Aquí hay diferentes tipos, hay alguicidas, hay rodenticidas, hay fungicidas, insecticidas, etc. Pero principalmente quiero retomar el de fungicidas, porque el título es de fungicidas, obviamente. Un fungicida es cualquier sustancia de origen químico biológico que me sirva para matar y controlar el crecimiento de hongos, mohos o esporas. Para plantas, animales. Y animales nos vamos incluidos hasta nosotros.
Entonces, vamos a encontrar dos tipos de fungicidas principales, los imidazoles y los triazoles. En los imidazoles es una molécula heterocíclica con átomos de nitrógeno, 2 específicamente, y los triazoles es una molécula heterocíclica de 3 átomos de nitrógeno en el ciclo. En los imidazoles, algunos ejemplos, el clotimazol, que creo que lo han escuchado en las farmacias, el ketoconazol, el micoconazol, el butoconazol. En los triazoles encontramos el fluconazol, el itraconazol, el terconazol, el variconazol, etcétera, 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 y la abundancia es bastante. Pero la diferencia es principalmente estructuralmente en química. Pero, miren, Inge, pero ¿por qué tanta, de qué me sirve todo esto? Pues fíjense, que a nivel mundial, para el 2017 se produjeron 4 millones de toneladas de pesticidas en el año. O sea, un valor nada despreciable. ¿Qué pasa con estos pesticidas? Hay un crecimiento con los años del 1% anual, o sea, que para el 2018 había incrementado 1%, para el 2019 otro por ciento y así sucesivamente. De estos, el 62.6% son fungicidas. O sea, la gran mayoría, más de la mitad, son fungicidas. Los que más se ocupan son fungicidas. Y de estos, de 62.6%, del 25 al 28% son quirales. Es decir, son aquellas moléculas que son imágenes especulares, pero no se superponen entre sí. O sea, un cuarto de todo lo que se produce de fungicidas es quiral. O sea, un valor muy importante. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estudiarlo? ¿Por qué es la necesidad de esto? Pues fíjense que se han dado varios casos. Primero, porque aumentó los costos de producción y de la venta. Si yo tengo la mayoría de estos compuestos, de estos fungicidas, se venden como mezcla racémica. ¿Qué es una mezcla racémica? Hay una mezcla de los dos enantiómeros. Yo soy una empresa que produzco estas sustancias y a mí no me importa si va el R o va el S. Yo lo voy a vender como micoconazol. Pero va el enantiómero R y el enantiómero S. ¿Qué sucede? Que solo uno posiblemente es el efectivo como fungicida. Entonces, si yo necesito 10 gramos de este fungicida, pero yo realmente tengo que poner 100 gramos, porque la mitad o una proporción no es el fungicida que voy a ocupar. Entonces, tengo que producir más y como cliente tengo que comprar más para que tenga la misma efectividad. Segundo, este enantiómero que no me funciona, que no es fungicida, que no tiene algún beneficio, se convierte en una carga contaminante, porque yo voy a agregar este fungicida al sistema, al medio ambiente, y no me va a funcionar. Entonces, puede tener otras funciones o me va a quedar como carga contaminante porque lo tengo que retirar en un momento determinado. Y por último, ¿qué pasa si este no tiene ningún beneficio, en este caso una planta, sino que puede tener efectos secundarios? Y no solo a la planta, ¿qué pasa si este va a un reservorio de agua y es tóxico? Pues ya me contamina a un montón de gente. Entonces, hasta el momento no ha tenido importancia como tal esta mezcla, pero sí se han dado casos importantes, digamos como la talamida en los años 50, era un medicamento que salió para controlar los vómitos o las náuseas de embarazadas. Resulta que se dieron cuenta que uno de esos enantiómeros causaba modificaciones genéticas en los fetos. Entonces esa fue la primera llamada de atención en el sentido, hey, hay que tener cuidado. No podemos emitir cualquier enantiómero, pero hasta actualmente no ha habido un control. La FDA
ya está metiendo las ideas de que para en un momento determinado va a ser una exigencia a todas las farmacéuticas declarar la composición enantiomérica, la Unión Europea también. Entonces, ahorita estamos en pañales en el tema, pero en un momento determinado va a ser una exigencia. Esto es con la parte química de enantiómeros, mezclas racémicas, etcétera. Pero ¿cómo yo puedo cuantificar, cómo puedo yo identificar este tipo de sustancias? Hay varias técnicas de análisis, pero voy a resumir las dos principales. Las primeras son las polarimétricas y para recordar un poco las técnicas polarimétricas voy a tener dos. La dispersión óptica rotatoria o vulgarmente llamada como rotación óptica y el dicroísmo circular. Y la segunda son las técnicas cromatográficas. Cromatografía de gases, cromatografía de líquidos y la cromatografía de fluidos supercríticos. Explico un poco qué es la diferencia entre dispersión óptica rotatoria y dicroísmo circular. Tengo esta animación. Aquí tengo dos. Primero, la dispersión óptica rotatoria, lo que hemos conocido tradicionalmente como rotación óptica, lo que hace es cambiar la velocidad que compone las de luz polarizada. O sea, si yo tengo la luz polarizada, yo voy a ver esa forma sinusoidal de la luz polarizada. ¿Qué pasa si yo hago pasar, valga la redundancia, un haz de luz en una sustancia quiral? Una de las velocidades, ya sea a la izquierda o a la derecha, lo que va a ocasionar que la velocidad se altere. Entonces, cuando esa velocidad se altere, voy a empezar a ver que ya sea la roja o la verde, empezará a girar un poco más rápido con respecto a la otra. Lo que va a hacer que esa línea celeste no sea en la vertical, sino que se desplace en cierto ángulo. Y adivinen cómo se llama eso, rotación óptica. Ese ángulo alfa que se va a medir de una vertical hasta donde está el nuevo vector. Pero eso es dispersión óptica. Hay cambio en la velocidad con la que se absorbe, no es la absorción, sino que es la velocidad con la cual se compone la luz. En cambio, la dispersión óptica rotatoria me va a dar no solo cambio en la velocidad, sino que me va a dar cambio en la absorción de luz. Un ejemplo. Yo creo que aquí en lo de rotación óptica quedó claro. Aquí vemos, aquí hay una rotación óptica, es donde estaría como la línea vertical de la elipse. Pero si ustedes ven, ya no es un círculo, sino que se convierte en una elipse. ¿Por qué? Porque hay cambio en absorción. Esto me permite identificar enantiómero. La rotación óptica me va a permitir identificar si es dextrógiro o levógiro. Me da una idea, pero no me dice si es R o S. Pero el dicroísmo, aquí hay un error, perdón, el dicroísmo circular en la otra, es ese cambio de absorción, lo que va a permitir que yo pueda identificar, porque el R y S sí absorben diferente la luz. Esto es con las técnicas polarimétricas. Con las técnicas cromatográficas quiero recortar un par de conceptos que son importantes tenerlos claros. El primero, aquí tenemos una fase móvil, una fase estacionaria y lo que va a permitir es haber una interrelación, una retención de estos analitos con la fase estacionaria. Aquí es la clave, escoger bien las fases estacionarias, porque si no hay una interrelación con los analitos, el problema es que no va a haber retención. ¿Y qué vamos a observar al final? Picos cromatográficos, que todos los analitos de una especie en particular saldrán en el menor tiempo y lo más juntos posible. Recordemos este diagrama, para muchos será un mal recuerdo de termodinámica, para otros será un buen recuerdo. Aquí tenemos un diagrama de fase, presión, temperatura y voy a destacar un par de conceptos aquí. Primero, el punto triple. El punto triple es aquel punto donde coexisten los tres estados de la materia.
líquido, vapor, el líquido, gas y sólido. El punto crítico. El punto crítico es aquel que me va a reconocer que a más de a esa temperatura crítica, por más que yo suba la presión, jamás se convertirá en un líquido. Y por encima de esa presión crítica, esa sustancia, por más que yo suba la temperatura, no va a pasar a ser un gas. Entonces es un punto bastante característico. Y hay dos regiones específicas. La región subcrítica, son regiones subcríticas, que en esa región es cierto que no está en estados supercríticos, pero consideran muchas de las propiedades supercríticas. ¿Cómo observamos esto? Si yo tuviera un reactor donde puedo ver las fases que estoy involucrando, tendría esto. En el punto 1, debajo del punto triple, yo observo una diferencia entre fases, líquido y gas, un ejemplo. En cambio, cuando yo ya paso del punto triple, yo comienzo a ver burbujeo. Observo que esta sustancia puede pasar a fase gas. Cuando yo me encuentro en el punto triple, esa interfaz o esa interfaz entre fase gas y fase líquida, ya no la observo, desaparece. Y ya estando en estado supercrítico, ya no la observo. Yo no veo diferencia entre fases. Esto me va a permitir tener ciertas propiedades. Primero, esta técnica de cromatografía de fluidos supercríticos, al tener esta baja tensión superficial, baja viscosidad, no tener esta interfaz me va a permitir ser una técnica mucho más rápida. Segundo, tiene bajo coeficiente de difusividad, lo que me permite parecerme mucho a los gases. Y por lo tanto, al no tener esa interfaz, baja tensión superficial. Otra de las características es el poder de elusión. Como les decía, yo tengo que definir una temperatura y una presión. Dependiendo de eso, yo puedo eluir o puedo disolver ciertas sustancias con variaciones bastante leves de temperatura-presión. Y por último, la técnica de cromatografía de fluidos supercríticos me permite determinarla como una técnica verde. Primero, porque tiene altas eficiencias, tanto extractivas como diluyente. Y segundo, tiene a ocupar menos solventes orgánicos. ¿Cuál es el solvente por tradición y el más usual que se utiliza como fluido supercrítico? Es el CO2, el dióxido de carbono. Tiene condiciones críticas fácilmente alcanzables. Estamos hablando de 73.7 bares aproximadamente y 30 grados Celsius. Comparado con el agua, que yo necesito 220 bares y 374 grados Celsius, que ya son temperaturas y presiones bastante grandes. Todavía con el CO2 son temperaturas y presiones manejables. Tiene baja toxicidad, no es inflamable, hay mucho CO2, se encuentran en las purezas adecuadas, tiene buena solubilidad, tiene baja absorbancia en el ultravioleta visible. ¿Para qué me sirve ese? Acuérdense, estoy en un cromatógrafo, voy a tener un detector, entonces necesito que si es un detector UV visible, que no haya absorbancia en ese tipo. Tiene baja viscosidad, baja tensión superficial, se consigue a bajo costo, no es corrosivo y no deja residuos. ¿Por qué no deja residuos? Porque cuando se sale del cromatógrafo, sigue siendo CO2. Hay conceptos importantes que quiero aclarar en este caso. Es toda la parte de altura de pico, anchura de pico, tiempo de retención, que son términos que creo que los manejamos. Pero hay otros dos términos que quiero aclarar. La resolución. La resolución es un parámetro cromatográfico que me cuantifica qué tan separado está un pico cromatográfico de otro. Vemos el ejemplo. Tengo la línea roja, tiene una resolución de 0.75. O sea, los picos no se resuelven. Es decir, viene de línea base, sube, pero no baja a línea base, sino que empieza otro pico. Si yo aumento la resolución, ya veo que ya los picos ya
ya no veo 2 puntas, sino que veo 2 picos, pero todavía no es una buena resolución. Cuando yo llego a 1.5 ya veo que el pico sube, baja línea base y empieza un nuevo pico. Esto es un parámetro el más difícil de alcanzar, por decirlo así, porque llegar a veces a poder tener resoluciones muy buenas es bastante difícil. Y otro de los parámetros que quiero resaltar es la selectividad. ¿Y qué me dice la selectividad? La selectividad me va a decir cómo se retiene un mecanismo de cómo es la retención de los analitos en la fase estacionaria o en la columna. Entonces, aquí yo tengo una relación altura-anchura. Yo quiero que esa relación sea la más bajita posible y que sean resueltos, que yo pueda observar los 2 picos cromatográficos. Objetivos de la investigación, ya dejé toda la teoría, hoy vamos a lo que se hizo. Objetivos, el objetivo principal era estudiar la separación enantiomérica de 7 fungicidas que se encontraba comercialmente por la técnica de cromatografía de fluidos supercríticos. 3 objetivos específicos. El primero, estudiar diferentes fases estacionarias. El segundo, estudiar el tipo y concentración de modificador orgánico. ¿Se acuerdan que les mencionaba que el CO2 como ejemplo de fluidos supercríticos tenía baja solubilidad con compuestos polares? Entonces yo le tengo que agregar una sustancia en baja concentración para que esa polaridad aumente. Normalmente se ocupa metanol, etanol, entre otros. Entonces ese es otro objetivo que se tenía. Y por último, estudiar la influencia de la temperatura en la separación quiral, porque tiene mucha importancia. Veamos, parte experimental. Les decía, fungicidas estudiados. Estudiamos 7 fungicidas. 7 fungicidas. De esos 7 fungicidas, 2 son imidazoles y 5 eran triazoles. De esos 6 eran de un solo carbono asimétrico y 1 de 2 carbonos asimétricos. Por lo tanto, teníamos 6 fungicidas que nos iban a dar 2 enantiómeros y el ciproconazol que nos iba a dar 4 enantiómeros con correspondencia de 2 diastereoisotos. Las fases estacionarias comercialmente conocidas como columna quiral OD y columna lux-celulose 2, ambas derivadas del fenilcarbamato, pero lo que quiero resaltar es estos sustituyentes en el fenilcarbamato. ¿Qué pasa aquí? En el fenilcarbamato, la quiral OD tiene 2 grupos metilos como sustituyentes. En cambio, la lux-celulose 2 tiene un sustituyente cloro y un sustituyente metilo. Y quiero dejar esto aquí en pausa porque más adelante lo voy a retomar por los resultados que obtuvimos. El equipo cromatográfico se utiliza un marca Gasco. Principalmente, ¿qué es un equipo cromatográfico de fluidos supercríticos? Las bombas donde tengo el CO2 y el modificador orgánico, las bombas que me van a impulsar y transportar estos fluidos, un mezclador, y entro a la sección donde me importa controlar la presión, porque acuérdense, necesito una presión a alta presión para poder llegar al estado de supercrítico. La columna y el horno, el detector y el restrictor. ¿Qué es el restrictor? El restrictor es el último punto que acumula la presión. A partir de ese momento regreso a la temperatura ambiente. ¿Y qué pasa con el CO2? Se convierte en gas y lo que puedo extraer como residuo es lo que disolví en su momento, en este caso los fungicidas y en un determinado caso el modificador orgánico. Y este es el mismo principio porque es un buen solvente para extracción, porque no deja residuos. El residuo va a ser el modificador orgánico más los analitos que yo quiero obtener. ¿Cuál fue la metodología en grandes rasgos? Pruebas preliminares. Después de las pruebas preliminares se escogió el intervalo de concentración de trabajo.
Se hicieron los análisis isocráticos a diferentes modificadores. Análisis isocrático nos quiere decir que es a una misma concentración de modificador orgánico. De ahí se establecieron los intervalos de concentraciones que yo podía trabajar para los modificadores. Se hizo el estudio de la temperatura, se escogieron los mejores parámetros y por último se analizaron resultados. Resultados. Bueno, primero había que estudiar las variables cromatográficas. Se estudiaron 3 modificadores orgánicos, metanol, etanol y 2-propanol. Aquí pongo algunas características de sus puntos críticos. Ojo, como les recordaba cuando definíamos lo de los fluidos supercríticos, cuando yo le agrego el modificador orgánico al CO2, los puntos críticos se modifican. Normalmente en cromatografía yo ya no alcanzo el estado crítico, o el supercrítico, mejor dicho, sino que me quedo en alguna de los límites de las regiones subcríticas. Pero eso no quiere decir que esté mal ni que no me vaya a servir, sino que por estas condiciones del modificador orgánico ya no logro eso. Ocupamos una presión constante de 15 megapascales, una fase móvil de CO2 supercrítico y un flujo de 2 mililitros por minuto. Bueno, la primera columna, la OD. ¿Y alguien se recuerda de qué era la OD? Tenía 2 grupos sustituyentes metil. Aquí se hicieron pruebas preliminares, después se hicieron pruebas isocráticas al 20% metanol. ¿Y qué encontramos? No había resolución. Los picos salían totalmente solapados. En cromatografía de fluidos supercríticos se ocupa un adicional, aditivos. En este caso, los aditivos lo que en teoría me podrían beneficiar lograr estas resoluciones y esta separación, cosa que en este caso no se logró. Se ocupó aditivos de ácido trifluoroacético y trietilamina y no funcionó. Pero sí se observó que había un cambio en el tiempo de retención. Sin aditivos andábamos alrededor de 6.2 minutos. Con los aditivos lográbamos reducir el tiempo de 4.8. Pero la verdad que aunque pudiera reducir el tiempo, no me sirve la separación porque no logro ese objetivo. En cambio, con la Lux-Celulose 2, las pruebas preliminares dieron que sí podíamos separar. Entonces se definieron que íbamos a estudiar. Primero, la columna. Segundo, el modificador orgánico, metanol, etanol y 2-propanol. Concentraciones para el metanol y el etanol, 15, 20 y 30%, y el 2-propanol, 10 y 20. Ingeniero, ¿y por qué en este ocupó 10 y 20 y no ocupó los mismos de los anteriores? Porque el 2-propanol es mucho más viscoso que el metanol y el etanol. Entonces, al meterlo al sistema, lo que ocasionaba que se daban topamientos en las bombas. Entonces, había que quedarnos en porcentajes muy bajos. Uno de los grandes resultados obtenidos es, primero, si yo aumento en la concentración de modificador orgánico, en este caso metanol, observo que el tiempo de retención se disminuye considerablemente. Afecta la resolución. Si ustedes ven aquí, tengo 2 picos sumamente separados. Estamos hablando de 2 minutos por más o menos. Ya con 20% se reduce aproximadamente a 1 minuto y medio. En cambio, ya con el 30%, a pesar que se reduce la resolución, no es afectada. O sea, todavía tengo buena resolución entre los 2 picos cromatográficos y me reduce el tiempo. Paso de 10 minutos de análisis con 15% a 5 minutos, casi a la mitad. Y otra de las cosas que se observó en ciertos fungicidas es, al cambiar de modificador orgánico, en este caso el A es el 2-propanol, el metanol es el B y el C es el etanol, observo que también hay una reducción en los tiempos de retención. Aclaro, el diniconazol, que es el que presento en pantalla, es
es la excepción. Lo normal era el orden 2-propanol, etanol y metanol. ¿Cómo podíamos deducir eso? Es por la polaridad. El más polar es el que me daba más tiempo y el menos polar era el que me daba menos tiempo. Perdón, al revés. El menos polar, el más tiempo, y más polar, menos tiempo. La Lux-Celulose 2, ya comenzamos a analizar cada uno de los fungicidas y a cuantificar. Primero, tiempos de retención, obviamente. Los factores de capacidad, que estos son los K, que se saca para cada pico cromatográfico. Los factores de selectividad, que es el alfa, y los resoluciones. ¿Cuáles fueron mis parámetros para poder decidir cuál es la mejor opción? ¿Cuál es el mejor parámetro? Es factores de capacidad entre 1 y 10. ¿Por qué entre 1 y 10? ¿Y qué me dice el factor de capacidad? El factor de capacidad lo que me va a decir es qué tanta interrelación hay de este analito con la fase estacionaria. Entonces, ¿por qué 1 y 10? Si yo tengo factores de capacidad menores a 1, lo que yo podría estar diciendo es que no hay retención del analito. O sea, así como entró, así salió. Cosa que no es no es buena en cromatografía. Tiene que haber una interacción entre la fase estacionaria. Y segundo, mayor a 10, lo que me estaría diciendo es que la fase estacionaria, el analito, se volvieron tan buenos amigos que nunca quiso salir de la fase estacionaria. Así lo podemos entender. Ojo, no quiere decir que yo no pueda tener factores de capacidad menores a 1 ni mayores a 10. Ahí va mucho de la experiencia empírica del manejo o sea, la literatura lo que me dice entre 1 y 10. Pues yo puedo considerar un factor de capacidad menor a 1, como vamos a ver en este caso con el metanol, que voy a tener factores de capacidad de 0.78, pero estoy a 3 minutos. O sea, no es que no hubo interacción, ¿sí? El mejor tiempo en la mejor combinación, porque como les decía, factor de capacidad de 1 a 10, pero siempre quedándome en lo más bajo, el factor de selectividad lo más alto posible y la resolución por obvias razones lo más alto posible. Mire, ingeniero, pero ahí usted ocupó, la resolución es 2.08 y hay una de 2.95, ¿por qué no ocupó esa? Porque el tiempo de retención me daba mucho mayor. Entonces, no, mejor me quedo con algo que me dé menos tiempo, porque gasto menos reactivos. En el Econazol, en este caso fue etanol 30%, la que nos dio mejores proporciones. Y si ustedes ven en los picos cromatográficos, hay buena resolución. Alguien me puede decir, miren, pero ¿por qué son dos picos diferentes si usted dijo que eran mezclas racémicas? No, no son que sean mezclas racémicas, sino que los patrones que se ocuparon en esta investigación eran mezclas racémicas en el sentido de mezcla de enantiómero. ¿Cuál estaba en qué proporción? No se sabía. Ni tampoco el alcance de la investigación nos permitió poder decir cuál pico era cuál, es decir, cuál es R, cuál es S. Eso no se logró. Lastimosamente, voy a dejar un paréntesis aquí antes de seguir. Esto yo lo realicé en el año del 2020, en el año lastimosamente de este bicho que nos vino a atacar. Yo no pude terminar todo el alcance que queríamos lograr. Esto yo lo iba después a pasar a un detector de dicroismo circular para poder identificar si el pico 1 era ROS o el pico 2 ROS. Para el resto, con el miconazol, el penconazol y el tebuconazol, las mejores combinaciones de resultados nos dieron con etanol 30% y el tetraconazol con metanol 20%. Y si ustedes ven, por ejemplo, el tetraconazol, observamos una resolución bastante buena, dos picos totalmente separados por casi 1 minuto. O sea, hay bastante resolución, buena selectividad y factores de capacidad bastante buenos. Con la con el ciproconazol se volvió un poco más complejo porque ya no eran 2 enantiómeros, sino que eran 2 enantiómeros, bueno, 4 enantiómeros y 2 diastorizómeros. ¿Y cómo sabemos cuáles son cuáles?
por los tamaños. El 2 y el 3 serían un diastorizómero, perdón, el 2 y el 3 con 4 y 5 son diastorizómeros y entre el 2 y 3 son enantiómeros entre sí, igual que el 4 y el 5. A pesar que eran 4 enantiómeros, logramos resoluciones bastante buenas y obteniendo una mejor separación para etanol 30%. Por fin, y el último de los objetivos era estudiar la influencia de la temperatura. Esto se realiza a través de la ecuación de Van Hoff. Esta ecuación medio exótica que podemos ver, que interrelaciona el logaritmo neperiano del factor de selectividad con respecto al inverso de la temperatura. Si yo grafico esto de los datos obtenidos, yo logro líneas rectas. Si saco la pendiente, voy a obtener el delta de la entalpía y el intercepto sería el delta de la entropía. Mira cómo es eso del delta y delta de la entropía y de la entalpía. Lo que me va a cuantificar la ecuación de Van Hoff es la interacción entálpica y entrópica entre los dos enantiómeros en estudio y cómo se interaccionan esos dos enantiómeros con la fase estacionaria. O sea, que tengo una diferencia. Saco una diferencia entre el analito y la fase estacionaria de un enantiómero, el otro enantiómero y la fase estacionaria. Y luego la diferencia entre ellos dos, tanto entalpía como entropía. ¿Para qué me sirve esto? Yo tengo que observar, como les digo, una línea recta. ¿Sí? Tengo que formar una línea recta. Entonces, habían ciertos fungicidas que sí lográbamos tendencias rectas. Obvio, no iban a ser rectas perfectas, como se observa, pero observábamos coeficientes de correlación bastante buenos. Esto nos permitía sacar las entropías, las entalpías y las temperaturas de isoresolución. Perdón, isoelusión. ¿Qué son estas temperaturas de isoelusión? Esa es la temperatura en la cual yo vengo con un orden R y S. Si yo supero la temperatura de isoelusión, lo que yo hago es intercambiar los enantiómeros. Si por debajo de la temperatura esta yo saco R y S, después voy a sacar S y R. Hay un intercambio en el orden. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque los que me dieran líneas rectas, yo podía asegurar que hay una influencia de la temperatura. ¿Y para qué quiero esto a nivel práctico? Porque esto me va a permitir ajustar los tiempos. Ya puedo decir, bueno, puedo aumentar o disminuir la temperatura levemente para obtener mejores resultados, sin afectar la separación. Para esto pudimos encontrar correlaciones ya les digo, en el diniconazol, en el tetraconazol y en el ciproconazol en los enantiómeros 2 y 3 y 4 y 3 y 4. Para los 1 y 2 no se logró correlación. Para los demás, el penconazol, el conazol, el tebuconazol y el micoconazol no se lograron tendencias. Si ustedes ven, hay al cambiar las temperaturas en las cuales yo podía separar, unos me salían mejores resueltos, otros no, otros me disminuían el tiempo, otros no. No hay una tendencia definida. Entonces, en estos no había forma de poder especificar que había información. Conclusiones, la mejor columna es la Lux-Celulose 2. ¿Por qué? Porque si se recuerdan que les mencionaba los sustituyentes de las dos columnas, la quiral OD tenía 2 metilos, la Lux-Celulose 2 tenía cloro. Lo que permite el cloro, al ser un elemento muy electronegativo, hacer una inducción electrónica de los enlaces del fenilcarbamato, lo que va a permitir una mejor interrelación con los analitos. Aquí un poco de lo que ya había hablado, el orden de retención aumentaba metanol, etanol y 2-propanol. En el inverso del aumento de la polaridad, excepto con el diniconazol, que era etanol, metanol y 2-propanol. Y como conclusión es la retención disminuyó al aumentar la concentración de modificador orgánico. Para los mejores resultados, en general fue 30% de etanol,
porque se encontraban resoluciones mayores a 2 y tiempos de análisis menores a 10 minutos. Para el diniconazol y tetraconazol, los mejores resultados tuvieron con 20% metanol. Y por último, la influencia de la temperatura, como ya les dije, el diniconazol, el tetraconazol y el ciproconazol tuvieron tendencias lineales de las representaciones de Van Gogh. Y lo que puedo decir que hay un control entálpico, es decir, la temperatura controla esa separación. En cambio, con el resto de fungicidas no se obtuvieron lastimosamente tendencias, por lo tanto no hay un control entálpico, sino que lo controla la entropía. Y pues bueno, muchas gracias por la atención prestada y espero no haberlos abrumado con tantos conceptos, pero es un poco de la experiencia y cualquier duda pues quedo a la orden. Muchísimas gracias, ingeniero, por su participación y la experiencia que nos ha compartido hoy, que me imagino será de mucho provecho para los presentes. A continuación, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les recuerdo a todos los participantes de que si tienen preguntas pueden hacerlas en el chat sin problema. Yo les voy a hacer lectura y el ingeniero puede abordarlas. Por aquí hay un ingeniero y preguntan ¿qué es una prueba isocrática? Espérame, quiero regresar. Una prueba isocrática es que no cambio la concentración del modificador orgánico. Lo que mantuve constante fue eso, la concentración de modificador orgánico. En resumen, ahí está. En este caso, la prueba isocrática se dio a 20% de modificador orgánico. Muchísimas gracias, ingeniero. Por ahora, esa es la única pregunta que tenemos. Voy a dar un espacio a ver si surgen algunas más preguntas. Recuerden que pueden hacerlas en el chat. Bien, entonces, al parecer no hay preguntas, ingeniero. Agradecemos su presencia el día de hoy y pues los animamos, ¿verdad? Todos aquí presentes a seguir participando de las actividades que se desarrollan de la vinculación Universidad-Sociedad de la Facultad de Ingeniería. Una vez más, ingeniero, muchísimas gracias por esta conferencia. Estuvo bastante interesante, de verdad. Y pues a continuación, le cedo la palabra a la ingeniera Guadalupe Núñez, quien hará el cierre de esta conferencia. Gracias, ingeniero. Felicitarlo por tan excelente trabajo de investigación. Para los que entendemos un poco de todo lo que son las fórmulas y todo lo que enseñó, para mí fue un muy buen aprendizaje. Yo igualmente espero que todos los asistentes pues hayan aprendido algo que lo lleven a la práctica ya en el desempeño de su profesionalismo. Y bueno, no solo agradecerle a los asistentes, sino también al equipo técnico y por supuesto a usted por tan excelente trabajo en esa parte investigativa. Gracias a todos. Espero también que nos encontremos nuevamente en las siguientes conferencias que tenemos programadas. Gracias a todos, gracias a usted, ingeniero, por excelente trabajo de investigación, como dije, y siempre agradecerle. También pues solicitarle que si en algún momento quiere participar nuevamente con nosotros con otros temas, con mucho gusto, la coordinación de vinculación de la Facultad de Ingeniería, pues siempre tome en cuenta todo lo que son estas actividades. Gracias a todos, feliz noche y feliz fin de semana también.
Muchas gracias, ingeniera María Guadalupe. Muchas gracias, José Ramón, por la invitación. Sí, no esperaba muchas preguntas tampoco, no crean. Sé que son muchos términos, muchos conceptos y muchos temas que a veces lo consideramos muy alejados. Por eso, como les decía al inicio, sí es cierto, son muchos términos, hay mucha investigación, muchos datos, pero hay importancia porque en algún momento estos métodos analíticos se van a volver exigencia. Entonces, alguna idea vamos a tener que tener de cómo hacerlo. Quizás en nuestros países de Centroamérica estamos lejos de alcanzar ese tipo de nivel, pero creo que es una experiencia que se puede compartir y que se puede mejorar. Abre un campo de investigación, como les decía, que no lo tenemos cercano aquí en Centroamérica, pero que puede ser llamativo en un futuro cuando se llegue a tener la tecnología. Y pues ha sido un gusto estar con ustedes, compartir la experiencia. Y pues creo que, si no mal recuerdo, sí ya tenemos agendado otra conferencia de este tipo, de un tema un poco más, como le dijera, más aterrizado, digamos, un poco más de aplicación. Vamos a hablar, si no mal recuerdo, de compuestos bioactivos en septiembre. Entonces ha sido un gusto. Espero encontrármelos a varios en ese día. Y ha sido un placer estar con ustedes. Que esto sea el inicio de otras actividades en conjunto entre ustedes como Universidad Nacional Autónoma de Honduras y nosotros como la UCA aquí en El Salvador. Sí, Muchísimas ingeniero, gracias, como ingeniero. usted dice, sí, José Ramón, como usted dice, no estamos lejos y esto ha sido pues un inicio para tener esas aproximaciones también de lo que perseguimos, tanto docentes como alumnos, para en el futuro tener también este tipo de investigaciones a través de todo lo que son dos departamentos importantes, como es el de Ingeniería Química y como la Facultad de Química y Farmacia, que me imagino que hay algunos participantes y sé que podemos entonces entrar en esas nuevas tecnologías que se están utilizando y estas nuevas investigaciones para ahondar en ese tipo de temas. Gracias nuevamente, ingeniero, y si nos encontramos entonces en septiembre también para todo lo que va a ser la otra exposición. Gracias a Muchas todos. Buenas gracias. noches. Feliz. Buenas noches. Buenas noches.